Araragi es un estudiante de preparatoria bastante solitario y reservado, pero un día tendría dos encuentros claves en su vida para cambiar dicha situación. Primero con una chica de su escuela, la cual en un descuido dejaría ver toda su belleza escondida, maravillándolo completamente en una fracción de segundos, aunque rápidamente intentando evitar el hecho de que le había visto todo y escapando para no sociabilizar más de la cuenta. La chica lo perseguiría para detenerlo, ya que lo reconocía como un estudiante de su misma escuela, así como también Araragi la conocía bastante bien al ser la chica más inteligente de esta. Su nombre era Hanekawa, quien se mostraba muy alegre y cercana, contándole de paso el rumor de que una vampira de un brillante cabello rubio y ojos hipnóticos andaba suelta en la ciudad, y aunque ambos no creían que eso pudiera ser real, Hanekawa deseaba que existieran ese tipo de seres sobrenaturales que trascendían a la humanidad para hacer más entretenida su rutina diaria. Pero cambiando de tema, ahora le preguntaría a Araragi por qué era tan solitario, siendo que con amigos podía compartir todo tipo de emociones, pero para este el tenerlos se volvía débil, ya que esas emociones compartidas de las que hablaba también podrían ser tristeza, dolor y sufrimiento, además de que si tuviera amigos y estos fueran felices, más que compartir el sentimiento, a él le daría envidia, sin ocultar su egoísmo, siendo recriminado por eso. Y aunque Hanekawa no se rendía, invitándolo ahora a que la acompañe a la biblioteca para estudiar juntos, Araragi no quería saber nada con eso, siguiendo su vida de vago sin aprobar sus exámenes incluso para siempre, así que esta no le quedaría de otra más que despedirse por hoy, aunque pidiéndole su celular para grabar su número y correo electrónico, antes de irse recalcándole que para su pesar había hecho una amiga. Con eso siguiendo su camino a la biblioteca, logrando cautivar con su ternura a Araragi, quien de camino a casa no ocultaba su alegría al haber conseguido a su primera amiga, y ya en esta no hacía más que pensar en la belleza de Hanekawa, muy avergonzado por lo que le hacía sentir, saliendo para despejar su mente, corriendo a toda velocidad mientras seguía pensando en ella, tanto así como para llegar hasta una tienda para adultos y comprar una revista porno con una protagonista similar a esta. Yendo de regreso a casa para disfrutar de ella, en su camino a la estación de tren se encontraría con varias huellas de sangre. Siguiéndolas para ver a qué lo llevaba, se daría cuenta de que todo el subterráneo estaba lleno de sangre, pareciendo haber ocurrido una gran batalla, hasta que finalmente daría con la dueña. Era una mujer rubia la que yacía en el suelo, y con un tono altanero le dio permiso a Araragi para que la salvara, repitiendo la orden una vez más, ya que no parecía escucharla, aunque este se acercaría para tomarla en brazos, prometiendo que llamaría a una ambulancia para salvarla. Al ver que tenía todos sus miembros amputados, la soltaría bruscamente al estar aterrado, así que ella le recalcaría que una ambulancia no podría ayudarla, solo su sangre fresca lo haría, haciendo que Araragi recordara el rumor sobre la vampira en la ciudad que le contó Hanekawa, mientras que esta se presentaba bajo el nombre de Kishot Acerola Orion Heart Underblade, una vampira de 500 años y quería darle el honor de que le entregara toda su sangre, ya que a pesar de ser inmortal, había perdido demasiada de esta. Si seguía así, moriría pronto. Araragi obviamente comprendía que moriría si es que se la daba, pensando en la manera de escapar, mientras que ella intentaba obligarlo a seguir sus órdenes para que obtenga el honor de morir por su causa. Cuando Araragi finalmente comenzó a correr despavorido por el miedo, en ese momento la vampira dejó de actuar de manera altanera, comenzando a suplicar para que la salvara, demostrando su miedo a la muerte, entre lágrimas pidiéndole disculpas por su actitud, mientras que este ya había desaparecido de su vista, reafirmándose para sí mismo su decisión de dejarla morir, ya que era un monstruo y de otra manera él sería la víctima. Pero aún así, Araragi regresaría por el cargo de conciencia, pidiéndole a la vampira que no se rindiera, mientras se recriminaba a sí mismo el haber llegado hasta este punto, ofreciéndole finalmente que bebiera de su sangre, esperando renacer en su otra vida como una persona que no fuera tan egoísta, mientras que toda conducta de altanería en ella se había disipado por completo, recibiendo su ayuda muy agradecida y clavando sus colmillos en su cuello para consumir toda su sangre. Araragi despertaría después de 2 días creyendo que todo había sido un sueño, mientras que a su lado tenía dormida a una niña pequeña, intentando despertarla en sus esfuerzos infructuosos, recibiendo como respuesta de la niña que seguiría durmiendo durante otros 4.6 billones de años. Así que Araragi la dejaría atrás, saliendo de ese lugar para llegar hasta la azotea de un edificio que estaba plagada de cuervos, mientras el cielo lo estaba de nubes. Eso hasta que el sol comenzaría a asomarse, momento exacto en que todo el cuerpo de Araragi se prendería en llamas espontáneamente, comenzando a correr por todo el lugar hasta que caería del edificio, llegando en su rescate la niña pequeña, quien también se prendió en llamas al contacto con el sol, tomando a Araragi de donde pudo, soportando el dolor para arrastrarlo de regreso al interior del edificio, donde volvería a estar como nuevo, sin ninguna quemadura siquiera y su ropa intacta. La niña le recalcaría que fue estúpido que saliera a plena luz del día, ya que un vampiro ordinario moriría inmediatamente bajo el sol, pero él en cambio ardería en un ciclo sin fin debido a su regeneración imperfecta. Con eso Araragi se daría cuenta de que ahora era un vampiro y que la pequeña niña era a su vez la vampira que había salvado. Kishot Acerola Orion Heart Underblade, Kishot abreviado por Araragi. Esta le mencionaría que él era el segundo subordinado que había creado en más de 400 años, habiendo sido todo un éxito su transformación, con eso dándole finalmente la bienvenida al mundo de la noche. Kishot había adoptado esa
esa apariencia, ya que la sangre que bebió de Araragi solo fue suficiente para mantenerla con vida, no para regresarle sus extremidades y todo su poder, pero aún así quería dejarle en claro quién mandaba aquí, siendo ella su ama y él su sirviente, ordenándole que le acariciara la cabeza, con Araragi haciéndolo sin protestar, bastante alegre de ello, de paso confirmando que su transformación en vampiro solo había sido consecuencia de que una vampira como ella bebiera toda su sangre, además de que podía volver a convertirlo en humano si es que recuperaba todo su poder, pero para que eso sucediera debían recuperar todas sus extremidades, las cuales habían sido arrebatadas por 3 especialistas en exterminio de vampiros, los cuales la atacaron a la vez de manera sorpresiva, tomándola con la guardia baja, ya que de otra manera jamás hubieran podido tener oportunidad contra una vampira tan poderosa como ella, y como ahora estaba debilitada, Araragi debía ser quien los enfrentara para recuperarlas. Si lo hacía de uno en uno, no debería tener problemas, siendo ahora un vampiro, su poder estaba por sobre el de un exterminador, así que rápidamente iría a su enfrentamiento, encontrándose en las vías del tren con uno de estos, pero no estaba solo, los otros 2 también aparecerían en el lugar para exterminarlo, aunque Araragi suplicaría por piedad, aterrado frente a la posibilidad de morir, no le quedaría de otra más que aceptar su destino, cuando los 3 juntos se disponían a atacarlo, aunque justo en ese momento aparecería un misterioso sujeto, quien fácilmente detendría su ataque en conjunto, obligándolos a retirarse por ahora, y rescatando así a Araragi para llevarlo a una escuela en ruinas, de la misma de donde había venido este, y donde también estaba Kishiot, mencionándoles que su nombre era Meme Oshino, un negociador que se encargaba de mantener el balance entre los humanos y lo sobrenatural, recalcándole además que Kishiot era una asesina de excentricidades, un tipo raro de vampiro, por eso era tan famosa, ofreciéndole su ayuda a cambio de una módica suma de dinero, 2 millones de yenes. Con eso les daría la chance de enfrentarse a los exterminadores uno por uno y así recuperar todas las extremidades de Kishiot para que regresara a Araragi a su forma humana, con estos aceptando el trato. El primer objetivo sería Dramaturgi, un vampiro que se dedicaba a cazar a los suyos, por nada personal, solo negocios, pero yendo a su enfrentamiento contra Dramaturgi para lanzárselos, mientras Dramaturgi venía en camino tras su presa, sin ser afectado por ninguno de estos, hasta que una bola de metal dio en el blanco, haciéndole bastante daño en el proceso, al igual que las siguientes que lanzó Araragi en un estado de completo frenesí al descubrir su nueva fuerza, yendo ahora con algo de mayor calibre para rematarlo, aunque Dramaturgi ya no quería más guerra, rindiéndose, ya que a diferencia de Araragi, él era un vampiro ordinario, si recibía ese ataque, lo podría regenerarse en un par de días, aceptando su derrota a cambio de que lo dejara ir. Kishiot recibió de regreso su pierna izquierda, teniendo con eso su siguiente transformación, la cual la acercaba de su inmortalidad, siendo vista de paso por Araragi, quien ya no parecía tan maravillado como antes. Aún con eso, esta todavía no podía luchar a su máximo poder, sobre todo teniendo en cuenta al próximo rival, Guillotine Cutter, un sacerdote humano que cazaba vampiros por sus creencias religiosas. Guillotine Cutter había secuestrado a Hanekawa, mencionándole de paso que para rescatarla no le quedaría de otra opción más que despojarse completamente de su humanidad, yendo hacia su enfrentamiento final, el cual no se iba a realizar como tal, ya que Guillotine Cutter le exigió que se rindiera una vez empezara, poniéndose a despojarse de su humanidad, como le aconsejó Oshino. Mientras Guillotine Cutter se burlaba de su situación distrayéndose, en el proceso Araragi convertía sus brazos en algo completamente alejado de lo que podía ser considerado humano, logrando con eso hacerse con Hanekawa para rescatarla, mientras que el sacerdote era crucificado por el poder vampiresco de Araragi, quien regresó con Oshino recibiría las felicitaciones por haber cumplido con su misión, aunque había algo que le estaba molestando a Araragi desde hace un rato, y eso era la facilidad que tuvo para derrotar a los mismos exterminadores que lograron quitarle sus extremidades a la poderosa Kishiot, con Oshino revelándole que eso había sido porque ésta estaba debilitada, ya que no poseía su corazón en el momento del ataque, habiendo sido justamente él quien se lo arrebató, originalmente planeando ser el cuarto luchador que debía enfrentar a Araragi, pero ahora ya no estaba interesado en eso, dándoselo sin ningún inconveniente para que Kishiot tenga de regreso su máximo poder y pudiera convertirlo nuevamente en humano, con eso teniendo su despedida, perdonándole de paso su deuda de 5 millones de yenes, esperando que Araragi regresara a su vida cotidiana. Kishiot tendría de regreso sus brazos y corazón, volviendo a su forma original con su máximo poder, viéndose muy feliz, sin importarle mucho que Oshino también hubiera estado implicado en perder sus extremidades, pero Araragi la interrumpiría para pedirle que finalmente le regrese su humanidad, con esta queriendo tener una última conversación con él antes de eso, justificándose con que era un punto vital para el proceso de conversión. Aún así, no es como que tuviera un tema en particular para conversar, siendo Araragi quien propuso que le contara algo interesante sobre su vida de más de 500 años, aunque Kishiot no tenía nada más que batallas similares a las que la dejaron sin extremidades, contándole de paso la historia de su primer sirviente. Hace 400 años atrás en Japón, en los viajes de su juventud por todo el mundo, conocería a un guerrero samurái muy hábil con la espada, en el cual se podía confiar, dejándole como recuerdo después de su muerte la espada mágica Kokoro Watari, la cual usó para cortar a Araragi como demostración de su poder, aunque ni siquiera se hubiera dado cuenta había sido cortado a la mitad, siendo solo
ella quien podía manejar esa espada de esa manera. El samurái murió poco tiempo de haber sido convertido en vampiro por Killshot, suicidándose bajo la luz del sol ante la atenta mirada de su ama. Después de eso, nunca volvió a crear a otro subordinado hasta que conoció a Araragi, quien le dio un giro a su vida, sacándola del aburrimiento en el cual se encontraba durante tantos años, compartiendo unos últimos momentos con él hasta que llegó la hora de devolverlo a su humanidad, queriendo enmendar lo de su primer subordinado, ya que en esa época no tenía el poder para hacer eso. Aunque antes de que comenzara, Araragi quería llenar su estómago, ya que él seguía comiendo como un humano normal, yendo de compras para tener un festín de despedida con Killshot, quien esperaría pacientemente por su regreso. En su camino, Araragi pensaba que estas 2 semanas no habían estado tan mal, realmente apreciando el tiempo que tuvo para compartir con ella, queriendo despedirse como corresponde, pero al regresar a donde se encontraba esta, la vería comiéndose a un humano, tal cual como si fuera un animal, siendo criticado por ver a una dama mientras se alimentaba. Guillotine Cutter era la víctima, quien había regresado para intentar darle caza, teniendo su fatídico destino. De paso, Killshot le cuestionaría a Araragi el no haber traído como bocadillo a Hanekawa para disfrutar de su despedida. En ese momento, quien estaba atónito por la escena ante sus ojos, se daría cuenta del grave error que había cometido al ayudar a un vampiro que veía como simple comida a todos los humanos, y todos los que murieran de aquí en adelante serían por su culpa, pensando que él también se convertiría en un monstruo así, devorando a sus seres queridos al verlos como nada más que comida para sobrevivir a costa de ellos, decidiendo que el mejor castigo para su pecado era la muerte. Aunque antes de llegar a eso, quería despedirse de Hanekawa por una última vez, llamándola para que viniera a verlo en este momento de confusión, rápidamente llegando hasta el almacén de la escuela abandonada, cuestionándole de paso el querer hacerle cosas pervertidas en ese lugar sombrío, pero Araragi le recalcaría que tenía una imagen errónea de su persona, ya que era más amable de lo que pensaba, y ella estaba ansiosa de poder ver más de esa amabilidad cuando regresaran a clases, así que no podía morir, no se lo iba a permitir, haciendo que Araragi le mencionara lo asombrosa que era, ya que sin su apoyo no hubiera llegado hasta aquí, pero el error que había cometido era demasiado grande como para escapar de la responsabilidad de la vida que se perdió y que se perderán por su culpa de aquí en adelante, al haber salvado a Killshot, habiéndose convertido en un enemigo de la humanidad al meterse en el camino de los que la defendían. Pero para Hanekawa, en cambio, solo estaba huyendo de la responsabilidad. Su muerte no solucionaría nada, aunque Araragi también temía el convertirse en un vampiro que comiera humanos sin remordimiento alguno, poniéndola a ella en riesgo incluso al ser tan cercanos. Hanekawa no tenía problemas con eso, podía comerla si así lo quería, ya que era su amiga y quería ayudarlo siempre que lo necesitara, sorprendiendo bastante a Araragi por lo que estaba dispuesta a hacer por su visión de la amistad, sobre todo por alguien que había conocido hace tan poco tiempo, aunque aún así todavía quedaría la amenaza de Killshot Acerola Orion Heart Underblade. Sin Guillotine Cutter, Dramaturgy y Episode no tenían chances. Yoshino solo era un negociador que mantenía el equilibrio entre los humanos y lo sobrenatural. Su trabajo ya estaba hecho, para él todo había vuelto a la normalidad, así que no intervendría, aunque para Hanekawa sí había alguien que podía hacerle frente, su sirviente, Araragi. De esa manera podría luchar para enmendar su error, devolviéndole con eso a la determinación para levantarse una vez más, ofreciéndole además cualquier cosa como ayuda en su batalla final, pensando que ya no había nada más pervertido que pudiera pedirle después de todo lo que habían hecho, aunque no sabía lo terriblemente equivocada que estaba, ya que Araragi sabía exactamente lo que quería, tocar sus prominentes pechos, rápidamente siendo cuestionado del por qué era necesario, con explicándole que Killshot también tenía unos pechos bastante grandes, así que para no distraerse en su batalla, quería crear una inmunidad a estos, tocando los suyos, aún siendo considerado totalmente absurdo su razonamiento. Hanekawa, muy avergonzada, accedería a hacerlo para motivarlo, pidiéndole de unos minutos para prepararse, sacándose sus lentes y su sostén para estar más cómoda, yendo así a cumplir el que podría ser su último deseo, recalcándole de paso que si quería tocar sus pechos debía hacerlo de manera correcta, es decir, durante 60 segundos, pidiéndole así que comenzara, aunque Araragi no podía verla a los ojos mientras lo hiciera, así que le pediría que se diera vuelta, además de que levantara los brazos, aunque con eso todavía no estaba conforme, queriendo tener ahora una defensa contra una posible demanda, haciendo que le pida que acariciara sus pechos, por favor, con esta accediendo a hacerlo, muy avergonzada, pero como lo hizo en voz baja, le pediría que lo hiciera de nuevo, convirtiéndose ahora ya en un juego sexual, cumpliendo con sus demandas de pedirle una y otra vez que le acariciara sus lascivos pechos que fueron creados justamente para que él los disfrutara, siendo tratada de paso como una pervertida por al haber entrado tanto en personaje como para excitarse, mientras seguía sus órdenes, además de llegar a la conclusión de que había nacido para disfrutar de este momento. Pero antes de concretar, Araragi se arrepentiría de lo que le estaba haciendo a su amiga, pidiéndole disculpas, siendo tratado de gallina por Hanekawa, quien después de todo eso ya estaba dispuesta a perder su virginidad con él, incluso viéndose más molesta por el hecho de que finalmente no la haya tocado, después de todo lo que le hizo hacer y decir en ese estado de excitación. Aunque como disculpa, Araragi le ofrecería un masaje de hombros, el cual fue bastante corto, decepcionándola aún más, pero con eso ya tenía lo necesario para ir a su batalla
final, prometiendo que se volverían a encontrar al inicio del siguiente semestre de su escuela. La batalla final sería en un estadio donde Killshot cayó desde los cielos como si fuera un meteorito, aceptando el llamado de Araragi para una lucha a muerte, aunque esta de todas maneras intentaría convencerlo de que cambiara de opinión, entendiendo el origen de su molestia con que mate humanos, ya que él solía ser uno, pero pidiéndole que deje esa parte suya atrás para vivir juntos por toda la eternidad, con Araragi negándose sin dudarlo, ya que no podía aceptar la posibilidad de que siga matando a seres humanos, recalcándole que la había salvado solo por compasión, sin pensar en las consecuencias que eso traería, con eso haciendo que Killshot llegara a la conclusión de que su bondad solo había sido por verla en un estado de debilidad. Ahora que tenía de regreso todo su poder, ya no tenía interés en ella, pidiéndole que intente matarla, ya que con eso recuperaría su humanidad. Así que después de confirmar que para ella los humanos no eran más que comida, Araragi obtendría la determinación para comenzar la pelea, rápidamente recibiendo un puñetazo que lo dejó sin cabeza, pero su poder regenerativo era casi instantáneo, aún incluso para eso, devolviéndole el favor a su ama con el mismo ataque y mismo resultado, una regeneración inmediata, comenzando con un espectáculo de perder la cabeza una y otra vez, una verdadera pelea de vampiros inmortales. De paso, Killshot le revelaría que ella también solía ser una humana, aunque después de 500 años ya no recordaba casi nada de esa vida, sin estar atada a ningún tipo de sentimiento. Continuando así con la pelea, sin tener nada más que agregar, Killshot demostraría un poco de su supremacía como vampira, comenzando a darle una paliza, mientras Araragi hacía lo mejor que podía para mantenerse en una pieza. Ella intentaba convencerlo de que después de que probara a su primer humano, olvidaría todo rastro de culpa, pero Araragi todavía se seguía sintiendo como uno, así que no daba su brazo a torcer, viendo ahora cómo Killshot se elevaba sobre los cielos para lanzarle una gigantesca bola de fuego, esquivándola por poco gracias a su ingenio e inmortalidad para aprovechar su ataque y usarlo como un impulso, logrando así darle un golpe crítico en el pecho, obteniendo la ventaja del duelo, haciendo que ésta comenzara a aceptar su destino, aunque justo en ese momento aparecería Hanekawa para mencionarle a Araragi que algo andaba mal con las acciones de Killshot. Esta la intentaría silenciar para que no se entrometiera, primero con un aviso y después directamente matándola, siendo protegida por Araragi, quien se puso en el camino siendo reducido a cero, excepto por su cabeza, la cual comenzó a drenar la sangre de Killshot, recuperando así todo su cuerpo, mientras que ella en el proceso inverso volvía a su forma de niña, aceptando su derrota con alegría, pero como Araragi se detendría, le pediría que siguiera, ya que todavía le quedaba la mitad de su sangre. Este quería saber de qué manera pretendía regresarlo a su forma humana, siendo cuestionado del por qué quería saber eso a estas alturas, aunque Hanekawa ya se había dado cuenta de que el objetivo real de Killshot era que este la matara, por eso le hizo recuperar todas sus extremidades para regresarle su humanidad a costa de ella. Killshot les confesaría que había estado buscando un lugar para morir, pero cuando llegó el momento no pudo evitar sentir miedo. Ahí es cuando apareció Araragi, siendo la primera vez que recibía ayuda de alguien, humano, vampiro o excentricidad, y mientras drenaba su sangre, comenzó a cuestionarse de sus acciones pasadas, recriminándose el no haber podido salvar a su primer sirviente, devolviéndole su humanidad, así que ahora quería morir por sus pecados, pero Araragi ya no podía matarla después de haber escuchado eso, apiedándose de ella por todo lo que había pasado, haciendo que Killshot sufriera aún más por su cálida amabilidad, así que para que se decidiera a hacerlo, lo amenazaría con matar a 1000 humanos cada día de aquí en adelante, siendo Hanekawa su primera víctima, para que entendiera con eso que iba en serio, presionándolo ahora a que lo haga, mientras Araragi no podía llegar a una solución que dejara felices a todos, así que se rendiría en hacerlo por sí mismo, pidiendo a gritos la ayuda de Oshino, ya que asumía que se encontraba viendo todo desde algún lugar, y tenía razón. Este apareció respondiendo a sus llamados, tomando su nuevo trabajo de negociador a cambio de los 5 millones de yenes que le había perdonado como deuda. Este debía encontrar una solución donde todos quedaran satisfechos en sus deseos, pero eso era imposible para Oshino, así que en su lugar le ofreció una solución donde todos quedaran insatisfechos. El deseo de nadie se cumpliría. Lo que debía hacer Araragi era drenar toda la sangre de Killshot, dejándole la suficiente solo para mantenerla viva hasta quedar como una cáscara vacía, más cercana a lo que es un humano, con eso sin ser un peligro para estos. Y Araragi por su parte seguiría siendo un vampiro, aunque muy cercano a volver a ser un humano, teniendo que vivir aceptando ese hecho, además de quedarse al lado de Killshot para siempre, siendo su única fuente de nutrientes para mantenerla viva. Esta protestaría, negándose a mantenerse en ese estado deplorable, suplicándole a Araragi que la matara para que recuperara su humanidad, siendo ese su modo de expiación por sus pecados, pero este ya había tomado su decisión, queriendo que viviera por su egoísmo. Ahora que Araragi tenía casi toda la sangre de Killshot, no tenía problemas para mantenerse bajo el sol, encontrándose con Hanekawa en su camino a clases para comentar sus nuevos cambios como vampiro, comenzando así su rutina diaria como compañeros. Mientras que al terminar las clases, este sin falta tenía que ir al escondite donde se encontraba lo que quedó de la existencia de Killshot para alimentarla como se pactó en el trato con Oshino, de paso despidiéndose de quien lo consideraba un tanto egoísta por haberle quitado sus colmillos y garras para convertirla en una
especie de mascota, y Araragi aceptaba el hecho de que su deseo era egoísta, haciendo lo que quería para su satisfacción personal. Así Oshino seguiría su camino, prometiendo venir en su ayuda si lo necesitaba. Así comenzaría una historia de dos personas atadas por sus cicatrices, tal cual como dos manzanas podridas, buscando consuelo entre ellas, con la promesa de que su destino estaría unido para siempre en vida y muerte.